Sí, a mí también. Por Este, dos. pues, ¿les late si empezamos? Sí, como quieran. Yo ya estoy listo. Órale. Este, bueno, pues les voy a hablar del cambio climático. Entonces, y este, y por lo menos en el caso de cambio climático, en la naturaleza, en natal, aspecto específico de la salud. Creo que es momento que empecemos a verlo así. Está teniendo cada vez más evidentes, solo inundaciones, incendios, eh, pero también efectos como más silenciosos. ¿Escuchan bien o mejor? Sí, como que se estaba cortando el audio. No sé Y a mí si... también me estaba cortando al principio. A ver, dejen cambio de... A ver si ahí se escucha mejor. Sí, mejor. Ya, mejor. Súper. Ok, entonces, bueno, les decía que el cambio climático tiene efectos como muy evidentes en las olas de calor, en incendios, inundaciones, pero también un poco más silenciosos en el aumento de enfermedades, en salud mental deteriorada y también en inseguridad alimentaria y de agua. Entonces, uno de estos problemas, o sea, uno de los mayores problemas de esto es que las personas que menos tienen que ver o que menos han contribuido al problema son las que más están sufriendo y las que más están siendo afectadas. El cambio climático es la amenaza, la mayor amenaza a la salud global del siglo XXI y los efectos potenciales que tiene sobre la salud son inmensos. El manejo de estos problemas es un reto tanto para los profesionales de salud como para las personas que crean las políticas públicas, como para los sistemas de salud. Y durante este siglo es muy probable, y esto es de miedo, que la elevación de la temperatura la temperatura media de la superficie de la Tierra supere los 2 grados por arriba de la temperatura postindustrial, que es algo que habían quedado, y lo vamos a ver más adelante, los países que no íbamos a dejar que pasara. Ahorita vamos en 1.1 por arriba de la salud preindustrial, pero bueno, es un tema muy peligroso y tenemos que empezar a prepararnos para ese momento. Entonces, 6 aspectos en los que conectan el cambio climático con la salud global y los resultados adversos en la salud son los cambios en patrones en las enfermedades, el aumento de algunas enfermedades por esto, como por ejemplo las mayor enfermedades por vectores, también el agua y saneamiento, los fenómenos extremos como olas de calor, etcétera, población y migración y alojamiento y asentamientos humanos. Hoy vamos a explorar cómo el cambio climático impacta la salud y entender un poquito de lo que podemos hacer como individuos, como profesionales de salud, en la academia y en los sistemas de salud. La salud no es solo un tema biológico, se determina o dependemos más bien de varios factores para tener una buena salud. Y esos pueden ser los determinantes
sociales de salud, en este caso los determinantes ambientales de salud, que son el aire que respiramos, afecta nuestra salud, el agua que tomamos, la tierra, el clima. Entonces, todo esto, todos los días, más de lo que lo tenemos como en la mente, va a afectar nuestra salud. Y estamos viendo un cambio en la forma en que la gente se enferma, de qué se enferma, cuándo se enferma, cómo se enferma, dónde se enferma. Por ejemplo, ya existe dengue en zonas en donde antes no existía, olas de calor en donde antes los climas eran, las temperaturas eran menores y cada vez hay más gente que se está desplazando porque no tiene acceso a agua ni a alimentos. Las enfermedades infecciosas y el cambio climático, los vectores como los mosquitos se están moviendo a zonas más altas y templadas y esto trae brotes ya sea de dengue, malaria, chikungunya y también las enfermedades transmitidas por agua contaminada aumentan con la lluvia y las inundaciones. Y la salud mental y el clima, bueno, la salud mental que está dentro de la definición de la salud de la OMS, que la definición es que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente la falta de o ausencia de enfermedad. Y también como de forma más práctica, la salud mental se puede ver como la forma en la que, en la capacidad de una persona para relacionarse, para poder vivir con sus emociones, para poder pensar, aprender y vivir y también reaccionar ante las reacciones de otras personas. Esta es una definición un poquito más dinámica. Y ya sabiendo esto, y muy importante no patologizar las reacciones psicológicas que serían normal ante un desastre natural o cambios climáticos, etcétera. Sí es un tema el cambio climático en la salud mental de diferentes formas. Puede ser de forma directa, ya sea que una persona viva una inundación, un incendio, cualquier desastre natural como agudo y entonces tiene estrés postraumático. Se ha visto que en los extremos de temperatura hay más agresión y más suicidios. Y también se ha visto que por lo menos en un inicio el estrés postraumático está sobre todo relacionado con inundaciones. Las inundaciones son el desastre natural más común. Otra forma en la que afecta el cambio climático en la salud mental de forma un poco más indirecta es en la destrucción del medio ambiente, porque la persona se tiene que desplazar, hay pérdida de personas, posesiones, relaciones humanas. Hay un fenómeno que se llama solastalgia, que quiere decir como esa angustia por la pérdida de su hábitat. Entonces, también puede ser que se afecte la salud mental indirectamente por un tema de que se afectó la salud física en un incendio, hubo quemaduras, entonces hay temas de salud mental. Y aquí hay una gráfica, entendiendo que vivimos en diversas culturas y que las economías son diferentes, el tema social puede variar, o sea, en general los contextos varían. Dentro de eso, los cambios climáticos relacionados a desastres naturales pueden afectar de manera bueno, que sean agudos, como lo que decíamos, un incendio, o subagudos, que quiere decir como una ola de calor que dure mucho tiempo, y ya más crónicos como sequías, pueden afectar de forma directa o indirecta a la salud física, también dañar el paisaje y la agricultura y producir trauma y solastalgia, y pueden
afectar a las comunidades y a la salud de la comunidad, o sea, afectando a la economía, y entonces hay pérdidas de trabajo y esto afecta a la salud tanto mental y física de una persona, de forma directa a la salud física, como decíamos, incendios, desnutrición por falta de comida o infecciones por la calidad del agua, y también por trauma y solastalgia, que eso afecta, bueno, que es tema de salud mental, que puede ser agudo o crónico, y la salud física y la salud mental viven como en esta dinámica, puede uno afectar al otro. Entonces, es todo un pues ecosistema que si se afecta, afecta a la salud. También la salud ocupacional y la transición verde. Hay nuevos riesgos laborales. Por más que sea algo bueno que estemos transicionando a lo verde, por ejemplo, en el tema de reciclaje, las personas que trabajan ayudando a reciclar están muy expuestos a tóxicos. Entonces, también hay que pensar en estas cosas que es muy común que no lo tengamos en mente. Y otra vez, las personas que menos están afectando al problema son las que más están afectadas. También hay mucho estrés térmico, hay mucha gente que trabaja al aire libre, que antes podía descansar en las noches del calor, ahora el calor tampoco mejora porque es de noche. Y los sistemas de salud y la adaptación. Algo que es súper interesante y que tampoco creo que tengamos muy en mente es que el 5% de las emisiones globales de carbono son causadas por los sistemas de salud. Entonces, es importantísimo que nosotros que estamos dentro de los sistemas de salud tengamos esto en mente para poder disminuir un poquito el gasto, tanto de material, de luz, los sistemas de ventilación, etcétera. O sea, es un tema, obviamente ahí entra tema económico, político, etcétera, pero que seamos el 5% de las emisiones totales de carbono en el mundo es como muy importante, y más cuando nosotros somos los que recibimos a las personas que están afectadas por el problema. Entonces se necesita mucho más resiliencia climática de los hospitales, que se integren riesgos climáticos en vigilancia epidemiológica. Es súper importante que los países, que es otro tema para otro día, pero entre ellos empiecen a compartir datos para que podamos todos como mejorar la investigación, tener en cuenta los riesgos, que muchas veces como que se queda esta información secreta dentro de los países, como pasó con COVID, pero eso es otro tema. Y también hay un tema muy importante, que los países de altos ingresos, que son los que para llegar ahí tuvieron que hacer la mayor contaminación y mayor producción de fósiles y todo, ahorita son los que tendrían que reducir sus emisiones para que los países de bajos ingresos, que son los que más están pagando el precio del cambio climático, puedan mejorar su estado socioeconómico. Y no significa que o sea, tendría que ser que los países de recursos altos bajen sus emisiones y su producción en vez de que para disminuir la brecha. Pero bueno, ese es otro tema también. Ahora, la inteligencia artificial y la crisis climática, y creo que es un tema importante, sobre todo nosotros que estamos dentro de salud digital. La inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en muchos sentidos, pero también tenemos que estar muy conscientes del gasto de agua, que se gastan toneladas de agua en los centros de datos, y necesitamos un poco de ética climática para el control y el uso de la inteligencia artificial. Y también para cuidar, no, que lo hemos hablado mucho, John lo menciona mucho, de no profundizar las brechas y desigualdades.
La vulnerabilidad indígena, bueno, los pueblos indígenas enfrentan impactos muy intensos por el cambio climático, por la destrucción de la naturaleza. Sin embargo, muchas veces son las personas que más se pueden adaptar por su relación con la naturaleza. Sin embargo, no tienen, o sea, otra vez son los que menos han causado este problema y a los que más los está afectando por sequías, por estar más expuestos, por la falta de agua, y empiezan los traslados, y la migración por esta misma razón. Entonces, no hay que ponerlos como víctimas, sino reconocer que su conocimiento, que es inmenso sobre la naturaleza, aprovechar ese conocimiento para bien y, y también como entender que son los más afectados y cuidar eso. Y estar súper como orgullosos de las poblaciones indígenas, ¿no? Ahora, esta es una línea del tiempo que muestra cómo ha evolucionado la comprensión del cambio climático como problema de salud. Y en el 2009, la revista The Lancet, que es una de las más influyentes del mundo, publicó un artículo histórico que cambió este paradigma y dejó de mencionar el cambio climático como únicamente un problema económico y político, pero lo mencionó como un problema de salud. Y fue la primera vez que se planteó con fuerza, porque era The Lancet, este cambio climático, perdón, el cambio climático, cómo iba a afectar la salud y todos los determinantes ambientales sobre la salud. Perdón. En el 2015 fue el Acuerdo de París y aquí muchísimos países del mundo firmaron para un acuerdo para limitar la temperatura del calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius. Y no era un tema de salud, pero sobre todo las delegaciones del sur global mencionaron que el tema de justicia social y que gracias al cambio climático habían muchísimos temas de salud en sus países. Entonces fue la primera vez que se mencionó este tema de justicia social en temas de salud y cambio climático, y a partir de este momento muchos países empezaron a invertir dinero para mejorar los temas de cambio climático, específicamente para mejorar temas de salud. En el 2019 fue el primer reporte de The Lancet Countdown, que es de salud y clima, de cambio climático, y es una colaboración anual entre 100 expertos que monitorean cómo el cambio climático está afectando la salud global. Y entonces ahí empezaron a ver como estadísticas de el aumento de enfermedades, de desplazamientos, de las muertes por calor, de emisiones del sector salud, etcétera. Ya había números que podíamos ver de salud que respaldaban cómo el cambio climático estaba afectando. Y en el de 2021, el panel intergubernamental del cambio climático publicó un sexto informe y por primera vez se incluyó un capítulo específico sobre el impacto de salud. Entonces, aquí ya dijo, no hay retorno en muchos temas y hay que hacer algo para mejorar el cambio climático o los efectos en la salud van a ser irreversibles. El 2024 fue el año más caluroso registrado hasta el momento, según la OMS y la NASA. Y esto es súper importante porque ya no estamos hablando del futuro, ya es algo que está pasando hoy. Y entonces tenemos que estar súper pendientes y presentes y hacer algo al respecto. En el 2025, la Organización Meteorológica Mundial definió oficialmente lo que es una ola de calor, cambió la definición y ahora es calor acumulado durante varios días. Antes era solamente durante un día y durante el día, y ahora no importa si es de día o de noche, es un aumento de calor sin descanso durante varios días. Y también se lanzó un programa que se llama Alertas Tempranas para Todos.
Ahora voy a presentar algunos casos clínicos que nos sirven de ejemplo y esto nos recuerda seguramente a algún paciente que hemos visto. Y es importante ya en la consulta ver, por ejemplo, en este caso, un paciente masculino de 45 años en Toluca que no ha hecho ningún viaje reciente y su diagnóstico es dengue. Es algo que tal vez hasta estuvo difícil llegar a este diagnóstico porque si te dicen Toluca, no estás pensando en dengue inicialmente. Entonces ya hay, o sea, el cambio climático está permitiendo que los vectores lleguen a zonas templadas. Otro caso es una paciente de 32 años que fue desplazada por inundaciones en Tabasco y ya vive en el momento con estrés postraumático. Otro caso, un trabajador agrícola de 29 años sin acceso a hidratación ni sombra, presentó síncope por calor y se incrementan los eventos durante las olas de calor. Y de un niño de 10 años con crisis asmática por el humo de un incendio en la Ciudad de México, y esto puede ser en muchas partes del mundo. Entonces ya hay relaciones directas con la calidad de aire, y esto no tuvo que ser un incendio, pudo haber sido nada más la contaminación, pero casos de diarreas por la calidad del agua, y pueden pensar en miles, problemas dermatológicos, etcétera. Cáncer seguramente muchísimo más, que nos va a hablar Javi después, pero en muchas enfermedades ya se puede ver el efecto del medio ambiente. Entonces, ya llegando como a las soluciones, es súper importante que nosotros empecemos a ser transparentes en nuestras prácticas clínicas, que empecemos a pues mejorar el uso del material, que sepamos comunicar esto con los pacientes, que lo tengamos en mente para poder diagnosticar. Y temas de justicia, que lo que hablaba de las personas indígenas, que son las personas que más están siendo afectadas, o las personas que trabajan al aire libre, y de no seguir incrementando el problema al estarlo ignorando. Entonces, también un tema de no mala eficiencia. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Justo lo que estaba mencionando, un poco más de promoción de la salud ambiental, que es justo esto. También, por ejemplo, en Puebla, que está el volcán, entonces hay más enfermedades respiratorias, y hacer más conciencia, ¿no? Preparación frente a desastres, entender que ya estamos en esto, o sea, ya no es tema de que lo que pueda pasar en un futuro, que eso también provoca muchísima ansiedad y es un tema de salud mental relacionado al cambio climático, pero ¿qué podemos hacer ahorita para prepararnos para en la consulta, en nuestras casas, con nuestros familiares? Y muchísima educación. Este es un tema que por lo menos en mi caso no lo vi en la carrera. Y si yo, o sea, a la fecha, si pienso en cambio climático, como les decía, pienso en los animales, en el medio ambiente, en el agua, etcétera, pero nunca digo, no me pasa por la mente la salud como de primera instancia. Entonces, tenemos que ver ya el cambio climático como un tema de salud, y que tenemos que trabajar juntos, junto con políticos para la creación de políticas públicas, con economistas, con diferentes sectores para poder mejorar el problema, o por lo menos poderlo atravesar. Y el sector salud tiene un rol importantísimo, tanto para proteger las vidas como para dejar de incrementar el problema. Muchas gracias por estar aquí. Es un tema que personalmente me interesa muchísimo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. ¿Qué opinan de este tema? Yo opino que eh, creo que como médicos, o sea, especialistas, etcétera,
se nos olvida verlo desde el punto de vista del que tú nos los estás dando y lo vemos más como por patología. O sea, por ejemplo, el infectólogo pues puede justamente empezar a ver que empieza a haber dengue en Toluca, ¿no? Lo empieza a ver por las patologías, pero no lo vemos como un todo, como que qué es lo que está generando todos estos cambios. Y creo que la parte preventiva viene desde ahí, desde donde tú lo estás, manifestando, porque nosotros pues ya vemos el resultado. Por ejemplo, yo puedo empezar a ver muchas conjuntivitis alérgicas por el clima o lo que sea, ¿no? Y lo veo como por la patología y me doy cuenta y lo empiezo a descubrir y incluso se puede empezar a reportar y todo eso, ¿no? Pero no lo vemos como un todo y creo que esa parte de ver todos esos cambios como un todo que justo lo mencionaste ahorita al final, que viene mucho para hacer la prevención en conjunto con gobiernos, etcétera, de grupos más grandes que puedan empezar a generar esta educación y todo, creo que es muy importante y que lo conozcamos, pues también lo es, ¿no? Que no sepamos que solo es nuestro cachito, nuestra patología y nuestro cambio en X o Y, sino que es algo general, ¿no? Y por país y por zonas y por áreas y todo eso es creo que muy importante. Sí, justo, creo que tenemos que empezar a hablar del tema y con todos, o sea, con nuestros familiares, con nuestros pacientes, justo porque debe ser un tema preventivo, porque va a llegar el momento, espero que no, pero hacia allá vamos, que se saturen las consultas por estas patologías que se pudieron haber controlado en algún momento. Desde el uso de cubrebocas, cuando está el volcán más activo, hasta, no sé, incluso en la ciudad cuando hay más contaminación, el uso de lentes, no sé, y muchísimas cosas preventivas que creo que ya hay que empezar como médicos a no solo diagnosticar y tratar, y no digo que todos lo hagan, pero que ya empecemos a enfocarnos en la prevención antes que nada. Yo tengo dos preguntas para ti, Julia. ¿Hasta qué punto deberían los sistemas de salud involucrarse en la prevención de esto, del cambio climático, más allá de su rol asistencial, desde tu perspectiva? Y otra, yo sé que como que aludimos mucho y justo acaba de salir como una publicación donde al final del día nuestra salud no está completamente en nuestras manos, ¿no? Como que hay mucha influencia de acciones de salud pública y de decisiones que van más allá de que tú hagas tus cuidados preventivos, de que cuides tu alimentación, hagas actividad física, que obviamente son pilares, pero por ejemplo, políticas públicas que si no se ponen o no son manejadas por un buen gobierno, eventualmente pueden repercutir en la salud de mucha de la población, ¿no? Aunque conozcan y estén concientizados, ¿cuál sería como el aporte de estos entes privados, ¿no? O sea, si lo público no lo está haciendo, y es probable que no lo haga, porque parece que en lugar de ayudar hacen recortes a estas como cuestiones sanitarias, ¿no? Vemos esto de el gusano barrenador, el aumento del dengue por disminución de políticas públicas de fumigación como sistemática, etcétera. Sí, bueno, primero yo creo que pues los sistemas de salud tienen que estar completamente involucrados en este tema, en prevención en general, pero ya cambio climático es un tema que creo que es bastante ignorado, que los sistemas de salud, o por lo menos el de México, está, este, pues ya con muchísima carga, sobrepasado. Entonces, no creo que se estén enfocando en la prevención, ni creo que se pueda en este momento, ¿no? Porque están lidiando con el problema inmediato. El problema es que va a estar, o sea, que en un futuro nos va a rebasar todo el tema que no vimos por no prevenir. Y creo que ya está pasando en muchas enfermedades, ¿no? Y justo como mencionaba André, como no ver las enfermedades, y sé que es súper difícil o sea, para el médico en la práctica diaria, con 50 pacientes al día,
no creo que dé tiempo de estar pensando si el mosquito llegó a tal lugar, ¿no? O sea, creo que es ya un sistema que tiene que ir de arriba hacia abajo, pero que no va a pasar, entonces tiene que ir de abajo hacia arriba, pero creo que sí tienen que estar completamente involucrados y creo que es momento que nosotros, por lo menos, pues desde Virtual MD, que somos un granito de arena, pero podemos hacer algo para, como dices, no va a resolver este problema el sistema de salud. Podemos nosotros empezar con un poquito de concientización y de educación al paciente, que es algo que a mí me interesa mucho, justo para esto, para no llegar a saturar a los hospitales, como en COVID, ¿no? Que, que por la falta de información se saturaron muchos hospitales, cuando habían muchas consultas que se podían resolver desde casa. Y lo mismo con estos temas, podemos empezar a publicar cosas, a educar al paciente, y es importante que lo tengamos en mente nada más como para platicarlo y que cada quien empiece a hacer algo en su práctica. Las políticas públicas son lo más importante desde, no sé si lo hicieron así, pero poner el teleférico en Colombia lo hicieron hace muchos años para ver si eso aumentaba que las personas hicieran más ejercicio llegando a casa, porque los traslados tan largos hacían que llegaran súper cansados y por más que era un día como muy activo, había mucho tema de obesidad, entonces pusieron esta forma de transporte y mejoró un poquito que las personas hicieran ejercicio o abrir parques para que también la gente se volviera más activa, etcétera. Son estas políticas públicas que empiezan a cambiar la cultura porque son los patrones diarios de las personas lo que hace que las enfermedades no mejoren. O sea, no porque trates la diabetes y tengamos Ozempic y metformina y todo, vamos a resolver el tema. Si no lo resolvemos desde la alimentación, que el traslado no sea de 6 horas desde la casa al trabajo, etcétera. Son muchísimos temas. Los determinantes sociales de salud a mí me apasionan y creo que los tenemos que tener más en cuenta porque para no tratar, diagnosticar y tratar, diagnosticar y tratar. No sé si respondí tus preguntas. Sí, de acuerdo. Si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario. Hola, buenas noches. Yo quiero agradecerte mucho la plática, Julia. A mí, justo lo comentaste a lo largo de la presentación y lo fui pensando mientras platicabas y nos dabas la clase. Tienes razón, yo nunca recibí algún tipo de información o relacionar estos dos efectos globales importantes como estuvieran correlacionados durante la carrera y es un concepto que aunque en retrospectiva suena bastante evidente la relación, creo que de forma prospectiva no lo hemos visto de esa forma, enfocándonos en prevención muy primaria y tratar las cosas en una esfera muy chiquita y no verlo de una forma holística o global. Eh, y en lo que nos ibas presentando, de verdad iba pensando en muchos ejemplos de cómo el clima o el cambio climático o las consecuencias de este afectan la salud y se me hizo algo bien interesante y bien complicado de resolver y de implementar medidas para solucionar porque pues sin querer, involuntariamente ya estamos hablando de pues cosas que ya no son medicina o que entran en ese limbo de salud pública, política, eh, etcétera. Se me hizo muy interesante con mucho interés en esta como versión de la salud pública y ver qué tan multifactoriales son las enfermedades que podemos tratar desde algo, como comentaron, dengue, conjuntivitis, diabetes, cardiovascular, cáncer, etcétera. Todo está muy relacionado y pues fue muy gratificante para mí hacer este descubrimiento, digamos, retrospectivamente y hacer las relaciones y se me hizo una plática muy enriquecedora y muchas gracias. Gracias, Javi. A mí me interesa mucho porque siento que en el tema de oncología el cambio climático está súper
relacionado, pero no sé qué tanto y ya nos platicarás, pero me interesa mucho. Sí, o sea, solo pensar en exposición UV, melanoma o consumo de ciertos productos alimentarios Exacto. para cáncer colorectal, etcétera. Entonces sí, pero pareciera, o al menos yo lo tenía en un sentido un poquito más lineal, más unidireccional y una relación más como que simple o sencilla y sí, te puedes escarbar un poquito en por qué un paciente no llegó a una consulta ya desde ahí, porque estuvo inundado el camino, por decir algo, Claro, y son cosas sí, que pues o al menos yo personalmente no lo tenía como que en el radar durante una consulta y sí, me parece que es algo bien interesante que investigar y nos puede dar un panorama más claro del paciente y de su haber. sí. Sí, podemos hablar de este tema, o sea, ahorita se los traté de resumir, pero si nos metemos más en artículos y todo, es un tema súper extenso que puede ser una materia de un año nada más esto. Sin duda. Ya hay incluso una especialidad de la salud global que es salud ambiental, por esto. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Hola Julia, yo solo quisiera saber si sí se grabó la sesión. Por más que me apuré, no pude llegar antes porque tenía paciente, pero espero ver la sesión grabada. Sí, no te preocupes, sí se grabó y se las mandamos hoy en la noche o mañana en la mañana. Ok, Pero muchas gracias por gracias. entrar. Gracias. Súper. Pues muchas gracias. Ojalá podamos hacer mucho con este tema y mucho sobre prevención. Gracias por estar aquí y, y pues nos vemos, les avisamos para la próxima que le va a dar a Javier, de también un tema súper interesante. Este, y ya, con esto terminamos. Buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches. saludos, buenas noches. Hasta luego. Gracias.